en el libro de los Salmos, el Salmo 119, vamos a leer el versículo 129 y 130. Aunque iniciamos tema, sería hasta el 136, pero solo vamos a leer 2 versículos para aprovechar ese tiempo. Dice así la palabra de nuestro Dios, si ya lo tiene. Dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén. Buen Dios y Padre eterno, oramos en esta noche, Señor, para que nosotros podamos ser bendecidos por medio de tu palabra, Señor. Por favor, añádele bendición a ella y a aquellos que hemos hecho el esfuerzo de congregarnos para poder estar en tu presencia, para poder estar en la oración, para poder estar en la alabanza, para poder estar hoy en la enseñanza de tu palabra. Señor, que todo ese esfuerzo, todo ese recurso, Señor, que se ha dado, no sea en vano. Nos hemos puesto a muchos peligros en el camino. Estamos cansados algunos, Señor, pero aquí estamos. Queremos recibir más de ti. Sabemos que tu presencia y tu palabra traen mucha bendición a nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús oramos y bendice a aquellos que están con nosotros, conectados, también recibiendo esta palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. El tema que iniciamos es cómo el hombre común llega a ser poco común. Cómo el hombre común llega a ser poco común. Fíjese que quizás para que usted le pueda hallar un sentido al tema, si es que no le haya mucho, somos comunes por el hecho de que tenemos una naturaleza caída, y por mayor esfuerzo que nosotros hagamos en esta naturaleza caída, no dejaremos de ser poco común. Sin embargo, la palabra nos hace superar esta posición que tenemos. Y sobre eso quiero tratar la manera de darme a entender de que el hombre común puede llegar a ser poco común. O sea, disminuir esa naturaleza caída. Disminuir ese servilismo en el cual nosotros como humanos hemos caído. Y que lamentablemente la historia lo dice, y que muy pocos están de alguna manera, no total, de alguna manera libres de este servilismo. Pues la Escritura dice de que, y no solamente en el orden de Dios, sino en todo orden, y que sobre un alto hay uno más alto, y sobre este más alto todavía hay otro más alto. Siempre hay alguien superior, siempre hay alguien más fuerte, siempre hay alguien más poderoso, siempre hay alguien con más recursos, siempre hay alguien que se enseñorea, siempre. Y como lo decía el domingo, ocupando palabras que nos decían en nuestra niñez, que uno encuentra la horma de sus zapatos, siempre. Siempre va a haber alguien que nos domina, siempre va a haber alguien que se enseñorea de nosotros, siempre va a haber alguien que nos humilla, y así es en cascada. No hay quien se libre de esta verdad. Entonces, enfocándome en eso, ahora quiero repetir cómo el hombre común llega a ser poco común. Qué bendición que sí se puede. Hay una manera de huir, de salir de ese servilismo, de esa esclavitud, de esa
pobreza, de esa miseria, de esa cautividad, de esa debilidad, de esa enfermedad, de todo lo que pueda sucederle al hombre en su naturaleza caída. Hay siempre, de parte de Dios, salir de esa situación. Y espero que el Señor me ayude para poderme dar a entender. En el mundo siempre surgen las luchas por el poder. Esto lo podemos ver nosotros desde los principios de la humanidad. Pero siempre resulta ser el hombre común el que pelea, el que sufre y el que muere. Siempre el hombre común. Me limito a ocupar brevemente estas palabras que estoy diciendo por el hecho de que cuando uno quiere profundizar un poco más en esto, se entran en ideologías que son basura. Entonces no vale la pena profundizar, no importa el origen, no importa de dónde venga. Todo lo que sale del hombre no sirve, es basura. Entonces trato la manera de no darle énfasis a ciertas cosas, sino que lo quiero hacer de una manera muy, muy superficial. Entonces, pero está comprobado que el hombre común no ha sido más que un peón en manos de sus gobernantes o de los poderosos. Aunque estos se enseñoreen, porque estaba recordando lo que dice Mateo capítulo número 20 y versículo número 20-25, si no me equivoco, cuando la madre de los hijos de Zebedeo se acerca al Señor y se postra ante Él, pidiéndole que sus hijos puedan estar en una buena posición. Y el Señor le dice que no es así. Usted ya sabe la porción. Sin embargo, dice el versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. El Señor Jesús lo dijo, y si Él lo dijo, pues yo lo creo, y en toda mi vida así lo he visto. Y si estudio la historia, también me doy cuenta que la palabra del Señor fue cierta. Entonces, encontramos que no ha sido más que un peón en manos de sus gobernantes, el hombre común, el simple. En toda la historia solo ha habido una manera realmente efectiva de darle poder al hombre común. Y se lo voy a repetir. En toda la historia solo ha habido una manera realmente efectiva de darle poder al hombre común. ¿Y cuándo es que se ha dado esto? ¿Cuándo es que se le ha dado poder al hombre común? Cuando éste recibe de parte de Dios, o de parte de Dios a través de sus autoridades delegadas, se le recibe el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ahí es donde el hombre comienza a dejar de ser común. Y fíjese, hermano, de que en el transcurso de la vida cristiana, en el transcurso del estudio de la palabra de Dios, y cuando dije en el transcurso de la vida cristiana, hablo de lo experimental, lo que nosotros nos damos cuenta, lo que nosotros vivimos, así como uno está consciente, como un día usted o nosotros entramos por esa puerta de quiénes éramos, cómo veníamos y quiénes somos ahora. O sea, eso nosotros podemos dar fe de que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y su palabra, nosotros somos cambiados, somos transformados. Venimos a ser ya no personas comunes, sino que pasamos a ser personas importantes. Y no como en el caso que leímos de que el Señor explicó a sus discípulos
cómo los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y tienen potestad sobre ellas. Entre vosotros no será así, sino que el que tenga poder entre ustedes va a ser aquel que se vuelva servidor de ustedes. Mire qué diferencia, qué diferencia. Entonces, nosotros podemos dar testimonio, dar fe de cómo aquel hombre, aquella mujer que una vez entró por los atrios como una persona común, no importa que fuera profesional, entró como una persona común, es transformada y deja de ser una persona común. Cuando digo deja de ser una persona común es porque se convierte en una persona poderosa. Le decía hace un momento que esto depende de nosotros. El Señor nos da su Espíritu Santo y el Señor nos da su palabra para que nosotros dejemos de ser personas comunes. Dejemos de ser personas de la multitud o del montón. Usted llega hasta donde usted dispone su corazón. Esto lo he visto en el ministerio en los cuales el Señor me ha permitido estar, participar, ser. Es increíble cómo muchas veces las personas que son recientes superan a otras que tienen años de estar en el Señor o en el ministerio. Son personas que comienzan a meterse con Dios, a servir con Dios. Hermano, no están pensando en que quieren ser grandes, sino que hay un amor, hay una gratitud y se dan por entero sin esperar nada a cambio. Se dan de una manera incondicional, se involucran, se vuelven servidor de todos y llegan a ser personas importantes dentro de la congregación. Y llegan a ser personas que llegan a alcanzar un liderazgo. Entraron personas comunes, han dejado de ser personas comunes. Hay poder en ellos. Tienen el Espíritu Santo y tienen la palabra. Ahora, si nosotros también tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra, ¿por qué nosotros no pasamos del corredor? ¿Por qué nosotros no pasamos a ser personas importantes? Si lo que se necesita es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Aquí no hay lugar para la profesión que usted traiga. No importa entre comillas, lo que el hombre dice, no importa la eminencia que usted sea. Sin embargo, eso puede inclusive ser usado, si usted lo pone a las manos del Señor, como una herramienta, si es necesaria. Porque si nosotros comprendemos la figura de que Pablo era un hombre o Pedro, que remendaban redes, y hoy son personas que llegaron a ser personas que remendaron la vida, no en el sentido remiendo, sino en el sentido restauración de las personas. Entonces, Dios puede ocupar esa vocación, eso que hay en mí, ese don dentro de lo que es humano, y puede usarse para su servicio, porque usted lo va a encontrar en una de las lecturas que vamos a tener. Usted ahí lo va a encontrar, como este hombre, de alguna manera, aunque no lo leamos literalmente, lo vamos a comprender de que Él está diciendo algo que es una verdad en Él y en las personas a las cuales se está dirigiendo. ¿Usted ha dejado de ser común? ¿Quién es responsable de esto? La profesión lo más que le va a dar es un mejor salario entre sus hermanos, entre las personas, pero siempre se están enseñoreando de usted. Sigue siendo una persona común. Inclusive algunos pueden llegar a tener una empresa y siguen siendo personas comunes. Ahora, ¿ha dejado usted de ser una persona común? Cuando Dios le ha dado todos los medios, cuando Dios le ha dado todos los recursos a su favor, y al mucho ni siquiera nos damos cuenta los recursos que han sido dados a nuestro favor. Muchos ni siquiera nos damos cuenta los recursos que han sido puestos en nuestras manos. O como estudiábamos hace unas semanas, que acaso no era cierto que ellos podían darle de comer a la multitud. Sí, podían darle de comer. Sin embargo, no lo hicieron. Sin embargo, no lo sabían. Sin embargo, no creyeron. Sin embargo, no tenían fe. Sin embargo, se hicieron los desentendidos. Despáchalos.
Entonces, qué tremendo no saber lo que se nos ha delegado, lo que se nos ha asignado. No entendemos muchas veces, pero ¿por qué no lo entendemos? Porque esos dos cosas maravillosas que le mencioné, el Espíritu Santo y la palabra, nos ha sido dado para que nosotros dejemos de ser personas comunes. Entonces, desde el momento en que nosotros lo recibimos, hemos dejado de ser personas comunes, pero en nuestra exterioridad seguimos siendo personas comunes, porque no estamos usando los medios que Dios nos ha dado para llegar a ser poderosos. Y poderosos no para enseñorearnos de los débiles. Porque un verdadero hombre de Dios, una verdadera mujer de Dios, no se va a enseñorear jamás de lo que se le ha asignado, de lo que se le ha delegado. Jamás se va a enseñorear de sus subordinados. Jamás va a maltratar al pueblo de Dios. Amén. Fíjense que somos superiores a los ángeles. No en esta condición humana. Somos superiores a los ángeles. Y aún el ángel le dice a Juan, no me adores, somos consiervos. Pero Juan estaba sobre él. Entonces, es triste cuando estamos conscientes de esta verdad y podemos visualizar a las personas y decir, no quiere dejar de ser común. ¿Qué es lo que hace una persona tener un rol muy importante en su ministerio, en su iglesia, como quiera llamarle? Su perseverancia, su entrega, su amor por Cristo, su amor por la palabra, su amor por el ministerio, su amor por los hermanos, su amor por sus líderes. Eso lo va a llevar a él, a ella, un día, a ser tan importante como lo que él considera importantes. Pero no nos ganamos esto. Y peor cuando nosotros pertenecemos a un ministerio donde no se nos va a dar un privilegio porque diezmamos. Tampoco se nos va a dar un privilegio porque somos personas importantes en el mundo. Tenemos que ganarnos. Si nosotros recibimos un privilegio por las razones anteriores, dichas anteriormente, nos están haciendo un daño. Nos están haciendo que sigamos siendo comunes. Porque no podremos ejercer la labor, no podremos obtener ese poder si nos están promoviendo por lo que nosotros damos en cuanto a una ofrenda o a un diezmo o porque tengamos una influencia fuerte en las cosas del mundo y que podemos de alguna manera beneficiar a la iglesia o a los hermanos. El Señor no necesita de muletas para su pueblo, para su obra. No necesita muletas. A nosotros nos da igual ser propietarios o no del lugar donde estamos. Eso no nos afecta en nada. ¿Aló? Entonces, ¿por qué digo esto y lo digo con tanta claridad? Porque de lo contrario, si nosotros lo haríamos, lo estuviéramos engañando a usted. ¿Y cuánta gente engañada, sin poder? ¿Cuánta gente en Cristo siendo siempre común? ¿Por qué es una persona común? Porque los quieren tener comunes. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Es feo lo que estoy diciendo. Pero con eso no estoy diciendo de que nosotros somos un gran ministerio. No estoy diciendo eso, pero estoy diciendo una verdad de Dios. Una verdad que se da en el pueblo de Dios. A mí cuando me están ensalzando me están haciendo un daño. A mí cuando me están dando por cuello algo me están haciendo un daño. Es como que usted haga los deberes de sus hijos, le está haciendo un gran daño a sus hijos. Déjenlo que los haga él. En toda la historia solo ha habido una manera realmente efectiva de darle el poder al hombre común. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y yo quiero que lo veamos
en 2 Timoteo capítulo 3 y versículo número 17. 2 Timoteo 3, 17. Esta es la introducción del tema, lo que estamos viendo a este momento. Le dije el Espíritu Santo y le dije la palabra, porque solo la palabra no hace nada, pues muchos tienen solo la palabra y no tienen el Espíritu Santo. Y cuando hablo del Espíritu Santo, hablo de una conversión. Cuando hablo del Espíritu Santo, hablo de una aceptación de Cristo, de un nuevo nacimiento. De eso estoy hablando cuando digo Espíritu Santo. Ese es el que se recibe cuando yo acepto a Cristo. No solo recibo a Cristo, recibo el Espíritu Santo y también recibo al Padre, que ya lo vamos a ver. Entonces, los tres vienen a ser morada en mí. Él, Dios, en sus tres manifestaciones como Dios. Dios en mí y su palabra, dejo de ser un hombre común. Dice así, mire qué tremendo lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué? Deje de ser común. ¿Y cuántos hemos dejado de ser comunes? Quiero decirle algo, y disculpe, yo sé que no lo va a tomar a mal. Yo cuando me dirijo a la iglesia que el Señor me ha puesto en mis hombros. Y los que me oyen son de la misma iglesia. Así que tengo esa tranquilidad. Pero quiero decirle, yo soy importante para usted. Entonces he dejado de ser común. ¿Usted es importante para mí? Sí. Entonces usted ha dejado de ser común. Porque el momento que usted es importante para mí es porque usted es una oveja del Señor. Es un hijo, una hija de Dios. Entonces es importante para mí. Entonces hemos dejado de ser comunes. Pero el anhelo mío es que usted, en cuanto a lo exterior, a lo externo, en cuanto a lo que se manifiesta, en cuanto a lo que se evidencia, para mí usted tiene que dejar de ser común. Usted no tiene que ser alguien más en la congregación. Usted tiene que ser alguien que es importante, alguien que es necesario, no alguien que está cubriendo nomás un número o una silla en una estadística. Un número, una estadística y una silla que no se vea vacía. Mire, cuántas veces tenemos nosotros varias sillas vacías y ¿qué cree que es lo que yo siento? Al no ver esa perseverancia, al no ver esa entrega, que seguirán siendo comunes. Y yo pierdo únicamente en mis sentimientos por el amor que Cristo me ha puesto por usted. Pero no hay ningún beneficio material en que usted deje de ser común. Y por otro lado es una bendición que usted deje de ser común porque deja de ser una carga para mí. Deja de ser un problema para mí. Es como cuando yo veo a mis hijos crecer, dejan de ser una carga. ¿En qué sentido? De que ya son adultos, ya no tengo que estarme preocupando como el niño que le puede pasar algo. Es una carga que me quito. Ya pueden resolver, ya pueden decidir, ya pueden defenderse. Y quiero decirle algo, sintámonos bienaventurados cuando tengamos un pastor que nos diga, mire, usted es una carga para mí si no progresa. Porque el anhelo mío es que usted pueda ser poderoso, o sea, deje de ser común. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oiga, enteramente preparado para toda buena obra. Y no está hablando solamente del ministerio. Está hablando para toda la vida, en todas las cosas de la vida. Enteramente preparado para todo lo que usted se enfrente. Que cuando venga el gigante usted resuelva. Que cuando venga la necesidad usted resuelva, que cuando venga el conflicto usted resuelva. Ha dejado de ser común si usted resuelve. Ha dejado de ser niño si usted resuelve. Porque es una bendición como cuando nuestros hijos ya no quieren que nosotros les hagamos las cosas. Ellos están resolviendo, han madurado, han crecido. Ya no son independientes en ese sentido. Dependientes en autoridad, diferente. Dependientes en sumisión, eso es diferente, eso es otra cosa. Para eso no hay trato. Eso no se puede tratar. Porque yo lo que jamás hubiera deseado es dejar de ser un hijo de mi padre. O alejarme de mi madre. No, jamás. Quería siempre ser hijo.
Pero también me sentiría satisfecho si yo dejo de ser una carga. O sea, dejo de ser un común. Entonces, qué importante poder entender esta verdad, hermano. Repito, el tema, cómo el hombre común llega a ser poco común. Usted, cuando usted es arrastrado por las corrientes de este mundo, usted es una persona común. Usted sigue siendo del pueblacho, o del pueblucho, o de la... ¿Cómo es que ocupan los filósofos? No me gusta hablar de filosofía porque tiene que ver mucho con lo que es las ideologías y tiene que ver mucho con lo que es la religión y tiene que ver con la gran mentira del diablo en esta tierra. Como un Sócrates, como Platón, seguidor de Sócrates y formador de Aristóteles, con grandes, y por cierto lo noté, tremendo es lo que este hombre enseñaba, Platón, Aristócletes, así era, ¿va? Aristócles, Aristócles, era el nombre verdadero de Platón. Platón era apodo que su profesor de gimnasia, de educación física, por la anchura de sus hombros, dice de que se le puso Platón. Ahora, este hombre enseñaba filosofía política, ética, psicología, antropología, filosofía, antropología filosófica, epistemología, nociología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del lenguaje y filosofía de la educación. Pero cuando usted esto lo compara a la palabra de Dios, eso es estiércol. Y él es el que decía que una pequeña élite podía manejar a toda la multitud. Común. Y si usted sigue con esas corrientes, usted sigue siendo siempre un hombre común. Y Dios quiere que deje de ser común, pero no lo puede obligar. Así como le mencioné al principio, le ha dado el Espíritu Santo y le ha dado la palabra, y si usted sigue siendo común, es porque usted quiere ser siempre común. Y si usted es común, siempre lo tendrán del pelo. Siempre será un peón, que lo mueven al antojo del que maneja la situación. El que tenga oídos. Es feo, ¿verdad? Eso. Por eso no me gusta meterme en eso. Usted tuvo la culpa, me metió a esto. No, hermano, es mentira. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Salmo 19:7. Dice así. Fíjese que esto es bien importante cuando usted comprende lo que es la ley. Es preciosa la ley de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Mire, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Deja de ser común. ¿Ve? Y usted sabe que la ley por sí misma no hace toda la obra. Usted necesita el Espíritu Santo para que la ley pueda llevarlo a usted a que se convierta. Y cuando hablo de una conversión es que usted le da la espalda totalmente a todo lo que es, era y será, en cuanto a lo común. La conversión es, este es mi rumbo y todas mis metas, etcétera, etcétera, etcétera. Los propósitos que yo tengo, los planes, los proyectos, la conversión es que yo le dé media vuelta a ese camino que llevo y haga esto, mire, y le dé la espalda totalmente. Oiga, la espalda. Por eso hay conversión en usted. Si no hay conversión, usted sigue siendo común, aunque se ponga cristiano, aunque usted se congregue, aunque usted diezme y aún hasta que usted comparta lo que Dios le ha dado con los hermanos necesitados. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso vale después de la conversión. Si no hay conversión, solo es humanismo. Que trae una recompensa. Hay una ley de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No hay problema. Pero en cuanto a conversión, no hay conversión.
Entonces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Oiga, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al común. Entonces, qué tremendo. Tiene que ver que el hombre común, para que llegue a ser sabio, tiene que haber una renovación. Y para que haya una renovación, tiene que cumplirse en mí lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, y especialmente el versículo número 2. Qué maravilloso. Dios le ha dado al hombre la oportunidad de dejar de ser común. Y que haya nomás en él poco común. Porque no podemos huir de lo común en su totalidad, pues seguimos con nuestra naturaleza caída, y es por eso que yo siempre insisto en decirle, no es que seamos perfectos, no es que seamos perfectos, no es que seamos perfectos, porque esa perfección nunca la vamos a alcanzar hasta que sea glorificado todo nuestro ser, que es una promesa de Dios, y Él no miente ni se arrepiente. Pero lo menos común que se vea en mí es lo que yo quiero. Y espero que lleguemos a algo así que es muy importante. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo número 13. Efesios capítulo 4, versículo número 13. No se imagina qué diera yo porque la iglesia que pastoreo mantuviera una perseverancia en congregarse. Mire, ese es mi mayor anhelo. ¿Sabe por qué? Porque fue lo único y lo mejor que pude hacer en toda mi vida cristiana antes de mi formación ministerial. La perseverancia. Nunca, jamás un niño, hablo de mis hijos, siendo bebé, siendo niño, jamás me detuvieron para congregarme. Hablo como familia. Nunca. Lluvias, sol, lo que fuera, jamás. Al contrario, me involucraba hasta en cosas marginales, que era lo más alejado en cuanto al involucrarse en el ministerio. Ir a marginales, a llevar el mensaje, la palabra, día sábado, ya sea en la mañana o sea en la tarde. Y aún hasta en eso. Y si se repetía el culto del miércoles para el jueves, en los dos. Yo le doy infinita, yo no sé cómo agradecerle, porque yo pienso que es una obra de Dios en mí. Y yo sufro cuando veo la imperseverancia de mi gente, o sea, mi pueblo, lo que Dios ha puesto sobre mí como criado suyo y de usted. No en el sentido que soy su dueño, soy su criado. Me duele ver la imperseverancia. Me duele. ¿Por qué? Porque seguirán siendo comunes. Porque es tan poco lo que recibimos. Y eso tampoco lo desperdiciamos. Efesios 4:13 les pedí. No sé qué pasó. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire el hombre común. A un varón ¿qué? Perfecto. Llegaremos a ser perfectos. Y no en esta vida de vida consciente, aunque sí en un nivel espiritual, sí lo puedo alcanzar porque Él ya me lo prometió. Pero oiga, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero óigame, ¿y cómo voy a llegar yo a esa estatura? Si soy inconstante. ¿Verdad que se puede decir imperseverante? Sí, va, no, va, pero se aguanta, ¿verdad? Va, mejor que se aguanta, se entiende. No, mira que a veces es difícil estar aquí y la palabra que uno quiere ocupar se le esconde. Entonces, ¿cómo se va a alcanzar ese varón perfecto? El varón perfecto. Y no hay plenitud de Cristo si no hay perfección en cuanto a varón. Por eso el apóstol Pablo en su carta, si no estoy equivocado, en su carta a los colosenses les dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, hasta que llegues a la plenitud. Pero antes de eso se tiene que cumplir el primer Adán.
que es la estatura del varón perfecto. También Colosenses 1:28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre, que deje de ser común, que deje de ser caído, que se vuelva sabio, que se vuelva perfecto, que se vuelva a la plenitud de Cristo. Ahora, ¿y a quién le toca eso? A nosotros, en el sentido de estarles diciendo a ustedes: miren, aprovechen el Espíritu Santo y la palabra de Dios que se les ha sido dada. A nosotros, que se nos ha encomendado por la gracia del Señor este ministerio de la palabra, como lo dice Pablo, como lo dice Pedro, se nos ha concedido este ministerio de la palabra. Decimos: a quien anunciamos amonestando a todo hombre. Amonestando a todo hombre. ¿Por qué? Porque todos son comunes y ninguno está arriba de lo que es la perfección. Y nosotros somos los primeros en estar conscientes de esa verdad. Pero hemos sido escogidos por el Señor para anunciar. Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, dice que él quiere presentar una iglesia pura, una virgen. Y al decir virgen está hablando de pureza, ¿verdad? Pero a una virgen pura, dice Pablo. Y los quiero desposar con un solo marido, a Cristo. Mira qué tremendo ese hombre, hermano. Increíble la revelación que Dios le dio a este hombre. ¿Y sabe por qué se la dio? Porque ese hombre supo aprovechar lo que era el nuevo nacimiento y tener la palabra de Dios. Vayamos a Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Qué tremendo. Y todas las demás cosas no la da una profesión. Todas las demás cosas no la da una filosofía. No lo da. Y quiero que lo comparemos lo que viene con otra cosa. Mateo 16, 16. Vamos a leer hasta el 19. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, que tú eres una roca pequeña, una piedra. Y sobre esta roca, que era él, Petra, roca inmensa, montañosa o roca grande, y sobre esta roca que era Cristo, edificaré mi iglesia. Así mismo se dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y cuando estoy diciendo, dejarás de ser común. ¿Qué tan poderoso, qué tan perfecto te vas a volver, aunque no vas a alcanzar la estatura del varón perfecto en esta vida? Oiga, qué tremendo. Dejarás de ser común. ¿En qué sentido? Lo último: y las puertas del Hades y las puertas del infierno no van a poder contra ti, le está diciendo. Serás fuerte, serás poderoso, no serás común. Porque el hombre común, hermano, como el ejemplo de los hijos de Ezeba, que quisieron ocupar las palabras que Pablo usaba para sacar fuera a los demonios de los cuerpos de las personas, se abalanzaron sobre ellos porque eran personas comunes y dijeron: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. ¿Y vosotros quiénes sois? Comunes. Y por poco los despedazan. ¿Ve la diferencia? Cuando usted deje de ser común, mire,
no va a andar pidiendo oración. Cuando usted deje de ser común, le aseguro que usted no va a andar buscando ya más consejos. Usted sabe, ya conoce y la palabra. Porque van a ir a preguntar lo que usted ya sabe que tiene que hacer. Y se va a dar cuenta que le dijeron lo que usted ya sabía que tenía que hacer. Así que en este diciembre no me vengan a preguntar si puede ir a la fiesta navideña. En el sentido de que usted quiere ir. Y además que si a usted lo obliga, no tiene que venirme a pedir permiso a mí ni a pedirme consejos si puede o no debe. Si le van a quitar el trabajo, usted sabe que tiene que ir. Lo obligan si no quiere quedarse sin trabajo. Y usted dice, pues prefiero quedarme sin trabajo, tampoco tiene que consultarlo. Porque yo nunca le voy a decir, no vaya. Entonces, y sigue todavía, mire, todavía tiene más. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Mire, dejarás de ser un hombre común. Y esto no se lo dijo a Pedro, solo para él. No, para todos los que le revelen como a ti. Por eso le dijo, Pietro, sobre esta Petra. Por eso hay que llegar hasta el griego para darnos cuenta de que no debemos de ser engañados como en tantos siglos de oscurantismo, que tengo que mencionarlo. 1000 años. Increíble. Del siglo V hasta el siglo XV. Se prohibió la palabra, la Biblia. Y fueron los peores siglos de la historia. Por eso se le llama el periodo de oscurantismo. Que terminó con el Imperio Romano y llegó hasta los tiempos del descubrimiento de América. 1492 y desde el 462, 72, algo así, de la época cristiana. 1000 años. 1000 años. Se dejó que la gente siguiera siendo común, a excepción de algunos que no quisieron ser comunes. Y que por ellos el Señor los guardó para que nosotros llegáramos hasta este día, ser alcanzados. Mira qué tremendo lo que le dice al hombre que ha dejado de ser común. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Mire qué tremendo. ¿Usted comprende lo que es el reino de los cielos? ¿Usted sabe la dimensión que es el reino de los cielos? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que hagas en la tierra será autorizado en el cielo. Si dejas de ser común. Por eso le decía, el hombre común depende. El hombre que ha dejado de ser común y que es muy poco común, viene y resuelve, viene y ora, viene, intercede, viene y hace lo que tiene que hacer porque está enteramente preparado para toda buena obra. Yo no le estoy diciendo que usted no tiene que buscar ayuda, no, yo le estoy diciendo que usted tiene que alcanzar una posición en la cual usted no necesite seguir pidiendo salvavidas, porque en muchos de esos se los dan de plomo. Porque hasta un consejo lo puede hundir a uno, hermano. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares, mire qué tremendo, y todo lo que desatares, todo lo que quieras arrancar, Jeremías, todo lo que quieras derribar, Jeremías, todo lo que quieras aplastar, Jeremías, será también atado, destruido, desatado. Por eso cuando aquel hombre, que también lo tengo ahí como ejemplo, que es lo que, y tengo que llegar a donde él, aquel hombre que no era común, le dijo a ese gigante, hoy el Señor te entregará en mis manos, le dijo. No era común, lo tenían como común, pero no era común. Y quiero decirle algo, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no prevalecerán contra ti.
Lo que pasa es que somos comunes. Y el ser común nos ponemos como esas hormiguitas que siempre pongo en ejemplo. Esas hormiguitas locas que pasa algo y todo el mundo, todas ellas corren para todos lados. Y ahí se nota que somos comunes. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Quiero algo más. 1 Corintios. Quiero que lo compare, eso, 16 al 19, lo compare con 1 Corintios, capítulo 1 y versículo número 26. Usted sabe que Pablo era un elitista, ¿verdad? Siendo Saulo. Usted en la lectura va a notar el trasfondo del elitismo que él vivió y que él estaba consciente. Pero él renunció a eso. Y dijo, todo lo he abandonado y todo lo he tirado como estiércol, como basura, por alcanzar a Cristo, por tener a Cristo. O sea, él estaba consciente que aún estando en una élite, él llegó a la conclusión de que seguía, a pesar de eso, seguía siendo común. Porque era peón de otros. Qué tremendo, hermano. Y mire lo que le dice este hombre, Saulo convertido en Pablo. Me encanta Pablo pequeño. Podríamos decir, Saulo un gigante, ¿verdad? Él dice, yo fui fariseo de fariseos. Y usted sabe todo el testimonio de él. Pero Dios le dijo, pero yo te voy a hacer poderoso, le dijo. Y para que seas poderoso te voy a hacer pequeño. Así que todos los que somos pequeños, sintámonos dichosos. Ya comprendió el mensaje del trasfondo de Pablo, ¿verdad? Siendo Saulo. Oiga, dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Oiga, que no sois muchos sabios según la carne. Mira qué tremendo. Qué tremendo. Pero oiga, ¿a quién se los estaba diciendo? A hombres que habían descubierto tener un poder en ellos. Y Pablo dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Oiga, ni muchos poderosos, ni muchos ¿qué? Nobles. Sino que, oiga, no todos eran nobles, no todos fueron poderosos, pero habían ahí nobles y habían ahí poderosos. Pero la mayoría eran peones en cuanto a la vida pasada. Pero hoy él les dice, miren lo que ustedes son, han dejado de ser hombres comunes, sino que lo necio del mundo. Oiga, ¿por qué? ¿O no le estaba diciendo que eran comunes con eso? Sino que lo necio, no todos son nobles. O sea que esta palabra les cayó también a los nobles. O sea que también les cayó a los poderosos. A los ojos de Dios, ¿cómo eran? Y contra un hijo de Dios, ¿cómo eran? Comunes. Por eso le dijo, eres un incircunciso, le dijo David. Y hoy el Señor te ha entregado en mi mano. ¿Y quién era Goliat? ¿Y quién era David? Entonces viene, sino que lo necio del mundo, lo débil, mire, David está consciente de eso, al igual que Pablo, sino que lo necio, y como también él había sido escogido por Dios, aunque él está hablando de un trasfondo elitista que vivió, pero también se está poniendo de que aún como él era un débil, era un nadie. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo le quiero decir, ¿y por qué los demás se enseñorean de nosotros? ¿Y por qué no atamos si se ata en el cielo lo que nosotros atemos? ¿Y por qué no desatamos si lo que desatemos en la tierra se desata en el cielo? ¿Por qué?
¿Y por qué las puertas del infierno, o sea, los demonios, Satanás, no prevalecerán contra mí? ¿Por qué los demás, que son comunes, prevalecen? ¿Por qué se enseñorean? O sea, ¿por qué permitimos que se enseñoreen? ¿Por qué? Porque no hemos dejado de ser comunes nosotros. No tenemos fe que lo que vamos a emprender se va a hacer. No tenemos fe que nuestra oración va a ser eficaz. No tenemos fe que el proyecto que vamos a desarrollar vamos a salir bien. Y si no salimos bien, me importa, a mí no me importa. El Señor me va a permitir otra vez recursos y volver a iniciar. Ese es el hombre que es no común. No estoy hablando de una fe ciega. No se trata de que no hay posibilidad de que no triunfe. Es que si fracaso, no me importa. No sé si me doy a entender. Porque, es que no sé si voy a fracasar. Y si no me salen las cosas. Y ni siquiera ha comenzado. Pero el hombre que no es común dice, yo lo voy a hacer porque el Señor me lo ha puesto en mi corazón y Él está conmigo. Y si esto no funciona, me va a desviar para otro lugar. Y si tampoco funciona, Él me va a dar a otro lugar. Lo que sí sé es que voy a llegar donde Él quiere. Entonces, ha dejado de ser. ¿Cómo? Común. Ha dejado de ser común. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar. ¿A quién? No lo creemos. No lo creemos porque tenemos un cerebro y un corazón común. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Oiga, hermano, y lo que no es común. Y lo que no es el común. Porque el común no es nada. El común no es nadie. Aunque pertenezca a una élite. Aunque sea gobernante y se enseñoree de su gente. Oiga, qué tremendo. Y lo que no es. Oiga, ¿para qué, hermano? Para deshacer o deshacer lo que es. Si el mundo supiera esto de nosotros, temblarían. Y los que se han dado cuenta pueden decir, a estos siempre los han querido destruir y nunca se los acaban, más se multiplican. ¿O no fue lo que pasó en Egipto? Y no es lo que ha pasado con el pueblo de Israel. Y no es lo que ha pasado con la iglesia de Cristo. No la falsa, la iglesia de Cristo. No la que se va a casar con el anticristo, la que se va a casar con Cristo. Por eso las puertas del infierno, mire, si con solo eso, hermano, ya debo de entender que todo lo demás cae por su peso. Para deshacer lo que no es. El último versículo. A fin, qué bendición, el hombre común, ¿qué dice? Por la gracia del Señor. El Señor me lo entregó en mi mano. El Señor me dio las fuerzas. El Señor me abrió una puerta. El Señor me dio la sabiduría. El Señor me dio la inteligencia. Y no, el hombre que llega a dejar de ser común no se avergüenza de darle la gloria y honra a aquel único que la merece. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Hasta aquí voy a llegar porque seguiría con esto que es muy lindo. En los primeros años de cristianismo, un grupo de hombres ordinarios que incluían pescadores y recaudadores de impuestos, trastornó y transformó el mundo con el poder de Dios. ¿Y en qué estaba ese poder de Dios? En la palabra. ¿Y qué era lo único que estos hombres hacían? Predicar la palabra. Pedro decía, un hombre común
y corriente. Un pescador, Pedro decía, Juan, sí, mira, ya es hora, tenemos que ir a predicar el evangelio. Vamos, sí, vamos, decía Juan. Y en el camino, él ni cuenta se daba que su sombra era común. No era común. Y él oraba, Señor, que mi sombra, no lo encontramos en la Biblia, es que él dejó de ser común. ¿Sabe qué es lo que pasa con nosotros? Que tenemos que dejar de ser personas comunes y volvernos poco. Porque no podemos quitarnos esta naturaleza. Cualquiera que me vea me ve caído. Cualquiera que me ve perfecto. Cualquiera que me ponga la lupa me ve imperfecto. Pero no es el todo en mí, es el menos en mí. Vamos a orar. Bendito Dios. Qué difícil, Señor, es entender esta verdad. Pero qué maravilloso es que no importa tarde o el tiempo que se haya transcurrido para que yo lo pueda entender, Señor, de esta cosa tan maravillosa, como el hombre común llega a ser poco común, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por lo que me has permitido en esta noche entender que tengo, Señor, tengo tu Espíritu Santo, Señor. Y no solo tengo tu Espíritu Santo, sino que también tengo tu palabra, Señor, que es a la cual tu siervo David, el hombre que estamos estudiando en este salmo, Señor, estaba consciente al decir, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, hace entender a lo común. Hermano, solo usted puede permitir que lo común desaparezca. Lamentablemente, nuestra inconstancia, nuestra falta de perseverancia, nuestra falta de entrega, nuestra falta de fe, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de renunciación, nuestra falta de creer lo que Dios me ha delegado, me mantiene en la posición de ser un hombre común y no he podido llegar a ser un poco común, lamentablemente, porque no se puede erradicar por de pronto el 100% de lo común, pero eso restante, el día de la glorificación, dejará de ser. Hermanos que hemos oído esta palabra, espero en el Señor que hayamos entendido que depende de nosotros el dejar de ser comunes y que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra nosotros. Y que nadie, como el Señor se lo dijo a un hombre que dejó de ser poco común, a un hombre que no se despegaba de Moisés, a un hombre que estaba en todos los eventos, que estaba en todas las caminatas, en todas las decisiones. Esto es Josué. No te dejaré ni te desampararé. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Nadie te podrá hacer frente. Has dejado de ser hombre común. Eres un hombre que en ti hay poco común. Porque nunca Josué fue perfecto. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza en esta noche, Señor.